Bienvenidos a este análisis. Hoy nos adentramos en un texto muy particular, un diálogo imaginado entre Sócrates de Atenas y Jesús de Nazaret. Es un cara a cara ficticio que, pone sobre la mesa sus ideas sobre qué es la verdad, cómo ser bueno y, en definitiva, cómo vivir. Y claro, este encuentro nos lanza una pregunta que va directa al corazón del asunto. ¿Llegamos a una vida buena y verdadera a través del examen racional de, darle vueltas a las cosas con la cabeza? ¿O se trata más bien de algo que se alcanza con el amor y la compasión en el día a día? Mi postura es que el texto, en su esencia, defiende el método socrático. Sostiene que la única forma fiable de acercarse a la virtud es a través de la razón y el cuestionamiento constante. O sea, la búsqueda de la verdad es, ante todo, un trabajo intelectual. Pues yo voy a defender justo lo contrario. A mí, lo que el texto resalta es la visión de Jesús, que la verdad no es algo que se piensa, sino algo que se vive, y que el bien auténtico solo aparece cuando el saber se da la mano con el amor y la misericordia. No pueden ir por separado. A ver, para mí, la clave está en cómo arranca todo. La primera pregunta que Sócrates relanza a Jesús es: ¿crees que la verdad puede ponerse en palabras? Esto ya nos sitúa en su terreno. La verdad es algo que hay que definir, articular, pasar por el filtro de la razón. Su vida, como nos recuerda el texto, era un constante preguntar en la plaza. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? No lo hacía por molestar, claro, sino porque creía que ese era el único motor para mejorar como personas. Y su famosa frase, solo sé que no sé nada, no es una rendición, es todo lo contrario. Es el resultado de un examen intelectual durísimo. Es la toma de conciencia de que tus ideas preconcebidas, no se sostienen. Y esa conciencia es lo que te obliga a seguir buscando, a no conformarte. El punto central de su argumento, que recoge el diálogo, es que nadie hace el mal a sabiendas. Y esto es fundamental. Según él, el mal no es maldad pura, es ignorancia. Es una especie de error de cálculo, un fallo que viene de no saber lo que de verdad es bueno para uno mismo y para los demás. Y si el mal es ignorancia, la única cura posible es el conocimiento. Por eso se iba al ágora. Creía que las ideas tenían que poder defenderse a la luz del día. Era la forma de pulir el pensamiento. Sí, entiendo perfectamente esa lectura, pero es que yo leo el mismo texto y llego a un lugar completamente distinto. La respuesta de Jesús a esa primera pregunta, para mí, lo cambia todo. Dice: la verdad puede señalarse con palabras, pero se comprende con la vida. Es un giro de 180 grados. Saca la verdad del mundo de las ideas abstractas y la planta en el suelo, en la experiencia. Y va incluso más lejos. El texto afirma que quien ama se acerca a ella la verdad sin saberlo. Esto es muy potente. Está diciendo que el amor no es solo un sentimiento, es una forma de conocer, quizá una forma superior a la razón pura. La prueba de que algo es verdad no está en si el argumento es lógicamente impecable, sino en sus consecuencias prácticas. Como dice la frase del texto: por sus frutos los conoceréis. La verdad de un árbol se ve en si da buenos frutos, no en lo bien que describa sus raíces en un tratado de botánica. Pero la perspectiva de Jesús, según la entiendo aquí, es que la caridad se comprende de verdad cuando le das tu capa a alguien que tiene frío. En ese acto, en esa experiencia, hay una comprensión más profunda que en cualquier definición. Y lo mismo con el mal. Frente a la idea de que es simple ignorancia, Jesús apunta a algo más hondo: el miedo, el dolor. Y su solución no es un debate, es una acción: perdonar. Examen racional previo, puede ser ciega. Si actúo solo por lo que siento que es amor, sin pararme a pensar, ¿cómo sé que no estoy causando un mal mayor sin querer? Por ejemplo, darle dinero a un adicto por compasión puede parecer un acto de amor, pero la razón te diría que quizás estás alimentando su problema. El propio formato de nuestro material, un diálogo, es la herramienta socrática por excelencia. El texto nos muestra que, incluso para llegar a la conclusión de que hay que vivir la verdad, primero tienes que dialogar sobre ello, tienes que pensarlo. El cuestionamiento, como cuando Sócrates pregunta: ¿crees que la verdad se alcanza preguntando?, no es un juego intelectual, es un mecanismo de seguridad. Es la única forma de examinar nuestras acciones. Ya, pero es que creo que interpretas la función de la pregunta de una forma muy limitada. El texto no dice que preguntar no sirva para nada. Lo que dice en boca de Jesús es que preguntar abre el corazón. Es el primer paso, la chispa. Pero insiste en que es vivir la verdad,
lo que la hace real. La pregunta te pone en el camino, pero el camino se hace andando, no discutiendo sobre el mapa. La razón tiene un límite. Hay experiencias humanas fundamentales como el amor o el duelo que no se pueden entender solo con la lógica. Y el texto lo subraya cuando Jesús dice que nadie conoce plenamente a Dios, pero quien ama al prójimo ya camina con él. Ahí está la clave. El conocimiento total, conceptual, de las grandes verdades puede que sea inalcanzable para nosotros, pero el camino práctico del amor, de la relación con el otro, eso es accesible para todos, aquí y ahora. Por tanto, la verdad no es un trofeo que ganas al final de un debate, no es un destino, es un camino que, como dice el texto, se encarna en cómo tratas a la persona que tienes al lado. De acuerdo. La verdad se encarna. Pero volvamos al problema del mal, porque creo que ahí la diferencia es casi irreconciliable. Tú propones el perdón como la solución. Yo sostengo que, según la lógica socrática del texto, eso es tratar el síntoma, no la enfermedad. La afirmación «nadie hace el mal a sabiendas» sigue siendo el diagnóstico de fondo. Imagina que el mal es una enfermedad. El perdón sería como aliviar el dolor del paciente, lo cual es necesario y bueno, pero el conocimiento sería la vacuna, la cura que evita que la enfermedad aparezca en primer lugar. Si una persona supiera con total claridad las consecuencias de sus actos, si entendiera de verdad qué es el bien, no elegiría el mal. Sería ilógico, como tocar el fuego sabiendo que te vas a quemar. Por eso, la tarea principal, la más urgente, es la educación, la búsqueda de esa claridad a través de la razón. La misericordia es valiosa, sí, pero es una respuesta a un fallo que podría haberse evitado. Pero, ¿de verdad crees que el conocimiento por sí solo es suficiente? Porque la experiencia humana y el propio texto parecen decirnos que no. En su raíz, sí. Es el fundamento de todo lo demás. Entonces, ¿una persona con un doctorado en filosofía moral es necesariamente más buena que un campesino analfabeto que comparte su última pieza de pan? A mí eso me parece, como mínimo, muy discutible. El texto lo dice con una claridad meridiana. El conocimiento sin amor se queda incompleto. No dice que sea inútil, no dice que sea malo, dice que le falta algo esencial. La virtud, según esta visión, florece cuando el conocimiento se une al amor. No es un añadido, no es un extra opcional, es un ingrediente indispensable. La misericordia no es secundaria, es lo que hace que el conocimiento sea humano. ¿Cuántas veces sabemos perfectamente lo que deberíamos hacer y no lo hacemos? La razón nos dice una cosa, pero el miedo, el egoísmo o el dolor nos llevan a otra. El puro intelecto puede juzgar un acto y decir, esto está mal. Pero la misericordia, la compasión, es la que te permite entender por qué alguien hizo algo mal, y ese entendimiento es mucho más profundo. Admito que esa es una idea muy potente, y sinceramente me cuesta rebatirla del todo. La razón puede ser fría, pero me obliga a preguntar, si el conocimiento se completa con el amor, ¿dónde se aprende eso? Y aquí veo la tercera gran diferencia. Sócrates, como dice el texto, enseñaba en la plaza, en el ágora. Y esto no es un detalle sin más. El ágora era el corazón de la ciudad, un espacio abierto, público, un lugar donde la idea de un zapatero podía ser tan válida como la de un general, siempre que aguantara el escrutinio. El objetivo era buscar verdades universales, principios que sirvieran para todos. Es un aprendizaje sistemático. Bajar tus ideas a la plaza es ponerlas a prueba. Es un filtro. Y yo creo que el texto nos presenta un modelo de aprendizaje radicalmente opuesto, y me atrevo a decir, mucho más transformador. Jesús no elige la plaza, el centro del poder. Habla, como dice el texto, a pescadores, enfermos y marginados. No está buscando a los más listos, sino a los que están en los bordes. Y la razón la da el propio texto. En el encuentro con el otro, especialmente con quien sufre, allí se revela lo esencial. Esto lo cambia todo. El aprendizaje de verdad no ocurre en el debate de ideas abstractas, por muy pulcro que sea, ocurre en la relación concreta con la fragilidad humana. Pero eso puede ser un aprendizaje muy subjetivo, ¿no? Muy personal. ¿Cómo extraes de ahí un principio universal? Puede llevar a la empatía, desde luego, pero ¿lleva a la verdad? Es que invierte la pregunta. Quizás la verdad no es un principio universal que luego aplicas. Quizás la verdad es lo que descubres en ese encuentro particular y que te cambia para siempre. Y la idea más rompedora del texto para mí llega al final. Sócrates pregunta casi sorprendido, ¿entonces el prójimo es también un maestro? Y la respuesta es un siempre rotundo.
Fíjate en la inversión total de la jerarquía del saber. En el ágora, el maestro es el que sabe, el que argumenta mejor. Aquí, el maestro es el otro, especialmente el que sufre. El marginado no es un objeto de estudio, es una fuente activa de conocimiento. Es una bofetada a la soberbia intelectual. Después de darle vueltas a todo esto, sigo pensando que el pilar fundamental que nos presenta el texto es el método socrático. El cuestionamiento racional es la herramienta más fiable que tenemos para no autoengañarnos y para construir una ética sólida. Sin esa base de claridad intelectual que se consigue a través del diálogo, nuestras acciones, por muy compasivas que pretendan ser, corren el riesgo de ser erráticas. La búsqueda de definiciones claras sobre el bien, aunque sea una tarea sin fin, es lo que nos empuja a ser mejores. Es la brújula. Pues yo, tras esta conversación, me reafirmo en mi lectura. Creo que este diálogo imaginado está diseñado precisamente para mostrar los límites de esa brújula racional. Nos enseña que la verdad no es algo que guardas en la cabeza, sino algo que demuestras con tus actos. Que el bien no es solo saber lo correcto, sino sentir compasión. Y que el aprendizaje que de verdad te cambia la vida no viene de ganar un debate, sino del encuentro humilde con el otro. Según esta visión, no son las ideas las que transforman el mundo, sino el amor encarnado. Está claro que el texto no quiere que elijamos un bando. No hay un ganador. Lo que hace es ponernos delante dos caminos muy distintos, el de la pregunta y el del amor, que nacen de la misma inquietud profunda. ¿Cómo podemos vivir una vida que sea a la vez buena y verdadera? Exacto. Y esa tensión no se resuelve. La tensión entre la necesidad de pensar la verdad y la urgencia de vivirla, entre el esfuerzo por entender el mal y la llamada a perdonarlo, se queda abierta. El material no nos da una respuesta, sino que nos invita a mantener vivas ambas preguntas en nuestro propio camino, a seguir explorando,